De hecho, el futuro de la medicina está precisamente en la manipulación que se puede hacer de los genes. Desde que Watson y Crick descubren precisamente la conformación del DNA y posteriormente ya se hace la secuenciación de todos los genes, ¿sí?, del genoma humano, es un gran avance en la medicina, a tal grado de que se empieza a hacer algunos experimentos a partir del conocimiento genético para el tratamiento, para el diagnóstico o para la curación de muchas enfermedades. Ustedes es conocido algunos incluso estudios que se han hecho fuera de los aspectos éticos y que han condicionado verdaderos formas quiméricas relacionadas con esa manipulación genética. En la actualidad, incluso de acuerdo al mapa genético que podamos tener cada uno de nosotros, podemos predecir, de acuerdo a la secuencia que tengamos de determinados genes, que pueden ser heredados, la predisposición a presentar en algún momento de la vida determinadas enfermedades de origen genético, tanto inflamatorias como no inflamatorias, cáncer, etc. Y dentro de estos aspectos de la genética, obviamente tiene que ver mucho las enfermedades alérgicas. Déjenme comentarles algo que sucedió, fue real. A mí no me tocó pues este caso, pero le tocó a uno de los maestros, el doctor Huerta, de los primeros alergólogos aquí en México, fundador del Servicio de Alergia e Inmunología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, en donde en una conversación que tuvimos varios colegas con el maestro, él nos platicaba precisamente de los aspectos fundamentales de la genética y cómo en un momento dado pudiéramos inferir cuál es el riesgo de que un descendiente pudiera padecer este tipo de enfermedades. A la fecha no se ha generalizado esto mucho, queda por los costos que tiene en un momento dado y la complejidad que tiene que ver con la herencia de tipo genético. Saben ustedes que hay diferentes patrones de herencia y el patrón de herencia de las enfermedades alérgicas o alergénicas es un patrón poligénico, que quiere decir que son muchos genes los heredados, ¿sí?, y que también tienen una penetrancia variable. Algunos se heredan con una mayor facilidad y se expresan con mucha facilidad y otros no es así de clara la situación. Además de que estos genes tienen que ver también mucho con el aspecto ambiental, que hace que en un momento dado se expresen o no se expresen. Estamos hablando de los aspectos epigenéticos relacionados con la expresión de los genes y las manifestaciones clínicas que pudiera tener un paciente. Entonces vean que este tema es bien importante. Y bueno, esa anécdota que nos comentó el doctor Huerta es precisamente que llegaron dos jóvenes así como de su edad, o a lo mejor más grandes, ¿sí?, ya por ahí de los 25, 28 años, muy entusiasmados, muy enamorados porque querían casarse. Pero pues como habían estudiado medicina, pues sabía mucho de medicina y sabía mucho de genes. Y entonces ellos también se informaron a través de sus clases y de los artículos de revisión que les dejaban pues los médicos, en este caso los profesores de neumología, de dermatología, que también trataban o presentaban dentro de sus temarios padecimientos de tipo alérgico, que había un factor de herencia importante. Y la cosa es que llegan a pues hablar con el doctor y exponiéndole sus preocupaciones y sus dudas, y le decían al maestro que, bueno, ellos tenían toda la intención ya de casarse, pero sabían que pues estas enfermedades se heredaban. Entonces, lo que les dijo el maestro fue que, así tajantemente, pues no se casen. Solo les dijo, no se casen. Entonces, como que les cayó como bomba esto,
y finalmente pues se fueron. Pasó más de un año y regresan con un hijo, con un chiquitín en brazos. Y entonces le pregunta el doctor, finalmente los ve y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué me cuentan? Dice, pues doctor, dice, pues seguimos al pie de la letra sus indicaciones y no nos casamos, doctor. Entonces, estos chicos, pues la mala comunicación que hubo del médico con sus pacientes hizo que efectivamente siguieran al pie de la letra la recomendación de que no se casaran y por lo tanto no se casaron, pero sí tuvieron un hijo, ¿sí? Y entonces finalmente el objetivo del médico alergólogo pues no se cumplió como tal, ¿verdad? Porque bueno, el alergólogo veía que había mucha carga genética y les decía que pues existía un riesgo muy alto de que sus niños fueran alérgicos. Pero pues ellos no lo entendieron de esa manera y finalmente lo hicieron literal, ¿no? No se casaron ni por el civil ni por la iglesia. Y finalmente llegan con un chico y obviamente este chico pues con todo el riesgo de desarrollar alergias. Afortunadamente las enfermedades alérgicas como tal no son enfermedades tan graves, ¿sí? Son crónicas, son muy molestas, pueden causar alteraciones a largo plazo, ¿sí? De todo tipo, tanto en cuestiones de comorbilidades que pueda presentar un paciente alérgico por la enfermedad crónica, ¿sí? Como también alteraciones en su comportamiento, en su dinámica familiar, en su trabajo, ¿sí? Etcétera. Tiene muchas implicaciones. Pero bueno, todo esto se los comento porque para resaltar precisamente los aspectos heredados de nuestros ancestros, de nuestros padres, tíos, abuelos, etcétera, que pudieran expresarse. Hay algunas situaciones clínicas bien interesantes, por ejemplo, que por lo mismo de que es una enfermedad que se expresa de una manera muy variable, a veces resulta que hay casos en los que el papá o la mamá tienen una enfermedad alérgica intensa, tienen 3 hijos y ninguno tiene alergia, ninguno desarrolló alergia durante su infancia, adolescencia o ya en la edad adulta. ¿Sí? Hay otros casos extremos en donde aparentemente los padres no tienen alergias, la línea materna tampoco, la línea paterna tampoco, y resulta que uno de los hijos resultó con una enfermedad alérgica. Entonces vean que la expresión es muy variable, no hay un patrón de herencia característico, y eso tiene que ver mucho precisamente con los estudios de investigación que se hagan precisamente sobre la herencia en las enfermedades alérgicas o sobre las mismas enfermedades. A veces es difícil agrupar varios pacientes para estudio que reúnan las mismas características. A lo mejor pueden reunir las mismas características clínicas en relación, por ejemplo, a la intensidad de la enfermedad, ¿sí? a la principal alteración inmunológica que están presentando. Sin embargo, los aspectos habitualmente genéticos intervienen para que haya un problema en cuanto a unificar o darle una homogeneidad al grupo de estudio. Y por lo tanto, a veces es difícil hacer este tipo de estudios ya formales, adecuados, y que tengan un sustento importante, que puedan ser considerados para publicaciones incluso internacionales y que dejen algo a la ciencia y a la información de este tipo de enfermedades. Entonces la genética como tal, pues se manifiesta de manera importante como causa, como sustrato de los trastornos de tipo alérgico. Ahora, los genes. Saben ustedes que cada gen tiene una información específica. Cada gen lleva la información para formar una determinada estructura, una determinada proteína. Y esta proteína que se va a expresar a través de la información genética puede estar en distintos elementos y traducirse en determinadas funciones de nuestro organismo, ¿sí?
Hay genes que tienen que ver con esa disfunción que puede tener el paciente a nivel de su páncreas, a nivel celular, que conlleva que el paciente pueda desarrollar una diabetes tipo 1, ¿sí? A temprana edad. Hay genes, en el caso de las alergias, que pueden estar siendo involucrados en la respuesta inmune y puede estar afectada la inmunidad innata, puede estar afectada la inmunidad constitutiva de las superficies de nuestro organismo, principalmente los epitelios, ¿sí? De los endotelios de igual manera, pueden estar relacionadas con la síntesis de determinados mediadores de la inflamación, o puede estar relacionada con algún defecto en la presentación de los antígenos, o algún defecto del receptor, ¿sí? O alguna alteración en los mediadores intracelulares que tienen que ver con esa señalización dentro de las células que conllevan a la activación de determinadas moléculas que tienen que ver con la transcripción y la producción de determinadas proteínas. Entonces, vean que este concepto de herencia relacionada con alteraciones tanto estructurales como funcionales de nuestro sistema inmunológico en las enfermedades alérgicas es muy importante tenerlo claro, porque en la actualidad el tratamiento de las enfermedades alérgicas ha ido migrando y antes, estoy hablándoles hace 50 años, básicamente era sintomático. O sea, el paciente tenía tos, dale un antitusivo. El paciente tenía dolor, sí, dale un analgésico. Tenía prurito, quítale la comezón con un antihistamínico. Así. Pero en la actualidad ya el tratamiento ha ido evolucionando y ahora ya podemos manipular la respuesta inmune alterada, procurando precisamente restablecer una respuesta lo más cercana a la normal. Y ahora tenemos medicamentos inmunomoduladores que tienen que ver con el tratamiento de las enfermedades alérgicas en la actualidad. Ahora sabemos, por ejemplo, el efecto que tiene la microbiota, ¿sí? En la activación precisamente de la respuesta inmune adecuada y la activación eficiente de los linfocitos Th3 reguladores para mantener un equilibrio de la respuesta inmune. Hay anticuerpos monoclonales como el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE. ¿Qué hace este anticuerpo? ¿Sí? A través de la formación precisamente de anticuerpos in vitro a través de células monoclonales, manipulando estas y provocando precisamente que se produzca una serie de anticuerpos anti-IgE, que lo que van a hacer es, cuando son administrados por vía subcutánea, van a unirse al receptor de la inmunoglobulina E de la molécula de IgE y de esta manera evitan que esta inmunoglobulina E se una a las células que normalmente son estimuladas por la IgE y liberan mediadores de la inflamación. Entonces, como que aísla, como que evita que esta inmunoglobulina E que se está produciendo en grandes cantidades, pues finalmente estimule a las células para provocar toda la respuesta inflamatoria. Es otro ejemplo más del tratamiento en la actualidad biológico de enfermedades alérgicas. Hay enfermedades autoinmunes que también son útiles. En la actualidad ya se están ingresando al mercado otro tipo de anticuerpos, ¿sí? Antiinterleucina 5, por ejemplo, para evitar la acción de los eosinófilos en la respuesta inflamatoria de fase tardía. Hay otros medicamentos que tienen que ver también con el bloqueo de otros receptores relacionados con el asma alérgica. Todos esos los vamos a revisar cuando lleguemos propiamente a analizar cada enfermedad por separado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vean acá qué sucede. Es la famosa marcha atópica o marcha alérgica. ¿Alguien me puede decir en qué consiste? Vamos a ver
Adrián Gasga, perdón. ¿Me puedes decir en qué consiste la marcha alérgica o atópica? ¿No me escuchas? Es que está el teléfono. Casi la mayoría de ustedes está el teléfono, ¿verdad? Es una secuencia prácticamente, como dice, sí. En la que van progresando lo que son las enfermedades alérgicas o cómo se presentan estas. Sabemos que hay algunos síntomas o algunas manifestaciones alérgicas que se dan a edad temprana, diferentes a las que se pueden dar en años más avanzados. Por ejemplo, dermatitis atópica por lo general es más común en lactante, en recién nacido, pero más adelante esta disminuya, y la rinitis puede ser más común en lo que son edades más, edades mayores, a diferencia del recién nacido. Bien, excelente. Entonces, a través del tiempo, la incidencia de estas enfermedades va cambiando, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí en esta flecha, donde desde el nacimiento, los primeros meses de vida y después los años, cómo va cambiando la incidencia. Las líneas van cambiando de tono dependiendo obviamente de la intensidad de la enfermedad como tal. Bueno, vean ustedes, sí. Creo que, bueno, yo no puedo ver sus diapositivas, aparece cargando, no sé si a mis compañeros les pasa lo mismo. También bueno, qué bueno que me están comentando esto. ¿Sí? Bueno, pero creo que no es a todos, doctor, porque a mí sí me cargan bien sus diapositivas. A mí también me cargan sus diapositivas, doctor. A ver, ¿ya todos la ven? Creo que mejoraría si mejor transmitiera su pantalla en lugar de transmitirnos las diapositivas. Ah, ok. O ustedes me la pueden enviar y yo ya simplemente les voy explicando. Ah, tú compártela y le das el control al doctor. Exacto. Porque en la clase pasada nos atoramos en eso. Vamos a ver si se puede. Súbala y ya le doy el control, doctor. Igual como le hicimos la clase pasada. Ah, ok. Bueno, vamos a ver si se puede. Doctor, Tú fuiste que me ayudaste, ¿verdad? Sí. La presentación podría explicar como en sus palabras lo que es la marcha alérgica, porque en realidad no lo entiendo bien. Ok. Ustedes saben que las enfermedades alérgicas se manifiestan de diferente manera y tenemos órganos de choque, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos asma en el caso de las manifestaciones básicamente bronquiales, ¿sí? Tenemos rinitis cuando son las manifestaciones principalmente nasales, dermatitis atópica cuando son en piel, urticaria cuando son en piel, etcétera. Entonces, partiendo de eso de que las enfermedades alérgicas se manifiestan de diferente forma en diferentes órganos de choque, lo que se observó es precisamente que la frecuencia de las enfermedades no era la misma en las distintas edades. Empezamos a observar, bueno, desde hace tiempo, ahí tienen básicamente el reporte, ¿sí? En donde se habla precisamente de los cambios que va teniendo la enfermedad como tal, la enfermedad alérgica, a través de las edades. Y se observaron que en los niños muy pequeñitos al nacimiento era muy raro que iniciaran con síntomas respiratorios de alergia. Y habitualmente los síntomas en esas edades tempranas eran en piel y problemas de alergia alimentaria. Pero después siguieron analizando al grupo de pacientes alérgicos y observaron que
estas enfermedades que eran muy prevalentes al inicio de la vida iban disminuyendo paulatinamente, como una historia natural de la enfermedad, y la mayor incidencia se encontraba en pacientes escolares que tenían síntomas respiratorios. Entonces, en la edad escolar hay pocos pacientes con problemas de piel y muchos pacientes con problema respiratorio. Finalmente, estos conceptos de la incidencia que va cambiando con la edad es a lo que llamaron marcha. O sea, cómo va la secuencia conforme avanza la vida, como el individuo va marchando a través de los años de su vida, la prevalencia de las manifestaciones alérgicas van siendo diferentes. La aclaración que yo les hacía en la clase pasada, cuando hablamos algo de marcha atópica, era que no esperen ustedes encontrar en un paciente que tenga todo el proceso de que se está manifestando en los grupos poblacionales. A lo mejor va a haber pacientes que no tengan ningún problema durante la primera infancia y que debuten a lo mejor a los 5 años con síntomas respiratorios y que hagan rinitis y asma ya en la edad escolar. ¿Sí? No necesariamente tienen que hacer un problema de piel o viceversa. Habrá pacientes que hayan tenido problemas de piel bien diagnosticados con pruebas de alergia de sensibilización positivos y que se les diagnosticó dermatitis atópica durante los primeros 3 a 4 años de vida, pero que posteriormente no manifiesten enfermedad respiratoria. Con esto les quiero decir que no esperen que un paciente tenga todo el proceso de incidencia de las enfermedades alérgicas, es muy variable. Hay casos que sí, casi así como se ve en los grupos poblacionales de incidencias, hay niños que tienen una carga genética muy importante de alergia y desde pequeñitos empezaron con problemas de piel, ¿sí? Y después a los 4 o 5 años empezaron con ataques de asma y finalmente ya tienen 12 años y siguen con la piel seca y con lesiones eczematosas y ahora ya tienen rinitis y asma, etcétera. O sea, este concepto de marcha atópica más bien es epidemiológico, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad. No necesariamente que se dé en un individuo todo este proceso, sino esto se sacó por observación de grupos poblacionales donde la incidencia de enfermedad alérgica era diferente, ¿sí? Y más prevalente de una patología en especial dependiendo de los grupos de edad. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. ¿Dónde le cambio? Que no veo. Ahí está. Ok. Yo le tengo que cambiar, doctor. ¿Ah, tú? ¿Nada más? Yo pensé que acá con este. No, ¿verdad? Esta es la pantalla que se corresponde a tu imagen. Ok, vamos adelante. Vamos a ver, la primera enfermedad alérgica es, ahí estamos bien. Dermatitis atópica. Vean ustedes, la dermatitis atópica como tal es una enfermedad que se presenta habitualmente en niños pequeños. Regrésate un poquito. Otra diapositiva más. Otro poquito más, la siguiente, después de la marcha atópica. Ahí va, ahí va, ahí va. Antes. La que dice dermatitis atópica, ¿no? Exactamente, la que dice dermatitis atópica. Es la siguiente. Una más, ahí va. Esa, ahí déjala, ya te pasaste. Antes
el anterior a esa. Esa. Ah, ya no te muevas. Ok. Vean, estos son los genes candidatos para dermatitis atópica. ¿Qué quiere decir con genes candidatos? Que se han estudiado y que pueden estar relacionados con la fisiopatogenia y la susceptibilidad de un individuo a desarrollar dermatitis atópica. ¿Alguien ha visto algún paciente con dermatitis atópica o sabe qué cosa es la dermatitis atópica? Déjenme decirles que esta enfermedad es una de los padecimientos, está dentro de los tres padecimientos más comunes que trata un servicio de dermatología. O sea, es bastante frecuente. Yo estoy seguro que ustedes ya lo han visto. A lo mejor ustedes ya diagnosticaron a estos pacientes de dermatitis atópica, o a lo mejor pasó inadvertido para ustedes, pero sí pudieron identificar los principales síntomas de esta enfermedad. Esta enfermedad como tal se considera una enfermedad que no es 100% de etiología alérgica, porque el paciente hereda precisamente genes que tienen que ver con la estructura normal de la piel y heredan genes que tienen que ver con la respuesta inmune. Por lo tanto, esta enfermedad tiene genes que van a hacer que la piel sea una piel seca, quebradiza, estructuralmente dañada, ¿sí? Que fácilmente pierde agua en su superficie, que genera una película grasa escasa. Y por otro lado, hereda genes de la alergia, que condicionan que este niño, monte una respuesta de tipo de hipersensibilidad tipo 1, generando grandes cantidades de inmunoglobulina E contra los alérgenos que se encuentran de manera temprana en estos grupos poblacionales. Entonces vean acá que hay muchos genes candidatos, ¿sí? Unos en rojo, que son los que están más estudiados, y otros no tan estudiados, pero vean el número de genes que están implicados en una dermatitis atópica. Por lo tanto, si tenemos a un paciente que hereda pocos genes de dermatitis atópica, probablemente su enfermedad no sea tan severa, ¿verdad? Y pues sea tratada de una manera mucho más fácil que aquellos pacientes que heredan muchos genes que predisponen a que el paciente manifieste una enfermedad mucho más severa. Entonces, la importancia de saber que estas enfermedades alérgicas en general son poligénicas. Ya están perfectamente bien estudiados. ¿Me da la siguiente, por favor? Ok. Vean ustedes, aquí tenemos básicamente las 4 enfermedades más comunes de origen alérgico. Y tenemos aquí, en la parte superior izquierda, todos los genes involucrados en la alergia alimentaria, que tienen que ver básicamente con inmunidad innata, con inmunidad adaptativa, ¿sí? Con la predisposición estructural a desarrollar este tipo de enfermedades alérgicas, con la susceptibilidad a sensibilizarse, etc. ¿Sí? Y pueden aquí ver los que están relacionados con dermatitis atópica, y aquí pueden ver a los que están relacionados con rinitis alérgica y con asma. Entonces vean la gran cantidad de genes que ya están perfectamente bien estudiados y que se han encontrado que están relacionados con estas enfermedades. Sin embargo, aquí hice una revisión de muchos artículos de genes candidatos, ¿sí? Y algo interesante que encontraron es que algunos genes estaban presentes en las distintas enfermedades alérgicas, ¿sí? Y entonces decían que estos genes, pues, tenían en común que se estaban manifestando en estas enfermedades como tal, ¿sí? De manera común, no diferente. Compartían estos genes las distintas enfermedades y podemos ver que compartían genes
Los pacientes con dermatitis atópica y alergia alimentaria, 22 genes compartidos. Los que tenían dermatitis atópica con asma, 29 genes compartidos. Y dermatitis atópica con rinitis alérgica, 27 genes compartidos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que hay genes mucho más relevantes que tienen que ver con esa alteración de la respuesta inmune, ¿sí? Que se encuentra de manera común en ese tipo de enfermedades alérgicas, a pesar de que son diferentes. La siguiente, por favor. Y en otro esquema que vamos a ver aquí adelantito, podemos observar precisamente cómo se imbrincan estos genes, y aquí están precisamente en la parte central, los que están compartiendo, ¿sí? Por las 4 enfermedades, siempre están presentes estos en las 4 enfermedades y tienen que ver con receptores de quimiosinas, tienen que ver con la activación de los linfocitos T helper, tienen que ver con factor de transcripción que se ve mucho en las enfermedades alérgicas como FOXP3, ¿sí? Con la producción de interferón gamma, con la producción de interleucinas, como pueden ustedes ver acá, 17, 13, 10, 4 y receptor de interleucina 4, 5, ¿sí? Factor de linfoproietina del estroma tímico que tiene que ver con inmunidad innata. Entonces, todos estos genes que van a codificar determinadas estructuras y proteínas son comunes para todas estas enfermedades, pero pueden ver acá que dermatitis atópica comparte estos genes, por ejemplo, el gen de la filagrina está siendo compartido por pacientes que tienen asma, ¿sí? Que tienen dermatitis atópica y alergia alimentaria, ¿sí? Entonces, vean que se mezcla mucho y entonces podemos ver que estos genes finalmente van a estar involucrados de diferente manera en diferentes pacientes, dependiendo obviamente de la forma como se van a heredar. Por eso se habla de una penetrancia variable, o sea, una herencia variable de estos genes que ya están bien conocidos, ¿sí? Y que se van a manifestar. Finalmente, estos 16 genes son genes compartidos para asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica y alergia alimentaria. Entonces, eso explica los aspectos clínicos de las enfermedades, el por qué tenemos pacientes muy, muy rebeldes al tratamiento, con enfermedades bastante severas, otros pacientes que tienen la misma enfermedad, pero son enfermedades leves, que habitualmente son autolimitadas y que tienen muy buen pronóstico. Entonces, ese sustrato, esa herencia tiene que ver mucho, obviamente, con la manifestación de estas enfermedades. La terapia génica, ¿sí? La manipulación génica que se puede hacer como un método terapéutico de muchas enfermedades, difícilmente se va a poder hacer acá en el caso de las enfermedades alérgicas por lo complejo que tiene, ¿sí? La forma de herencia de estas enfermedades. Si fuera una enfermedad donde ya sabemos que el gen, por ejemplo, relacionado con una inmunodeficiencia, ¿sí? Que está condicionando que no se estén activando los linfocitos B desde médula, pues nosotros podemos hacer una terapia génica y podemos incluso hacer un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas para insertar en un individuo que previamente fue acondicionado, o sea, se le retiraron a través de un tratamiento inmunosupresor prácticamente todas sus células, incluyendo las células madre de su médula y de sus tejidos linfáticos, de sus órganos centrales, para que a través de una infusión podamos ingresar células madre sanas que no llevan ese defecto genético y que van a poblar todo el organismo para empezar a producir, obviamente, células que ya no tengan ese defecto
en el caso que les acabo de decir, en la maduración de la línea celular de linfocitos B. Ahí podemos identificar que eso es un gen que está afectado y podemos hacer manipulación de este gen. ¿Sí? En este caso es un poquito más complejo como tal y por lo tanto este tipo de tratamientos para enfermedades alérgicas pues, obviamente no está explorado por lo complejo que es. La siguiente. Entonces tenemos acá que la genética tiene que ver con factores ambientales y entonces tenemos la información que nosotros heredamos a través del DNA y por otro lado la interacción de estos genes en su expresión que se va a manifestar precisamente con la producción precisamente de esas proteínas que van a conformar todos nuestros tejidos y nuestras células. Entonces hablamos precisamente de esta interacción genómica sobre una base genética de análisis de información del DNA. Y básicamente la epigenética habla de cómo estos cambios heredables, ¿sí? Se dan sin afectar la secuencia de DNA y finalmente cómo estos se van a modificar cuando se exponen al ambiente externo y van a provocar que estos genes heredados van a expresarse como tal. Vamos a ver en la siguiente diapositiva donde se ve precisamente estos conceptos de una manera más clara. Vean ustedes aquí la vida epigenética, que quiere decir que nuestro genoma está obviamente relacionado con el ambiente que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida. Y eso tiene que ver con la expresión de nuestra información heredada a través de los genes. Y entonces, sí, todo esto empieza con la historia de la fecundación y la formación de un nuevo ser. Y este nuevo ser, desde el momento de la etapa embrionaria, sí, empieza obviamente a desarrollar todo tipo de tejidos y células, incluso genéticos, o sea, todo este tipo de genes, cómo van a estar ahí presentes y de qué manera van a ser expresados sobre una base heredada como tal. Entonces, vean ustedes que en edades muy tempranas, tanto la dieta materna en la etapa del embarazo puede empezar a influir sobre los cambios epigenéticos, sobre las manifestaciones de esa información que nosotros heredamos de nuestros padres, para en un momento dado empezar a expresarlo incluso dentro de la etapa embrionaria y fetal. Nace el recién nacido, ¿sí? Y los primeros, ya el término, un recién nacido de término, obviamente un recién nacido pretérmino, habitualmente muchas veces conlleva a que su sistema inmune aún todavía no alcance a desarrollarse de manera óptima. Sin embargo, ya en la etapa de término como tal, pues ya estructuralmente viene con todos los elementos, sin embargo, aún todavía le falta educarse como tal. Y la educación de nuestro sistema inmune tiene que ver con esos factores nutricionales, ambientales, que van a ir madurando nuestra respuesta inmune a través de la expresión, ¿sí?, epigenética de nuestros genes. Y podemos ver acá las distintas etapas de la vida: embrión, lactante, escolar, adolescente, adulto joven, maduro y finalmente adulto mayor, como aún todavía sigue siendo influenciada nuestra expresión genética por factores ambientales que tienen que ver en las distintas etapas de la vida. Y entonces a eso se debe que la patología que podamos tener nosotros en las distintas etapas de la vida tendrá que ver precisamente con ese ambiente y con la herencia a través de los genes que tengamos nosotros. Es bien sabido que un individuo que tiene familiares con autoinmunidad, con artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico,
habitualmente por esa información genética heredada, habitualmente no expresan la enfermedad como tal de autoinmunidad durante las primeras etapas de la vida, pero llegando a los 40, 50 años, habitualmente por factores ambientales principalmente, son los gatillantes o los desencadenantes, ¿sí? A través de un factor epigenético de la expresión de estos genes que estaban ahí dormidos y que por factores ambientales empiezan a expresarse como tal y el paciente empieza a desarrollar alteraciones. Es una respuesta inmune alterada. Entonces, esa es la importancia de reconocer los genes heredados y la relación que tiene con la expresión de ellos en los distintos momentos de la vida. Por lo tanto, ¿cuál es la evolución habitualmente natural de las enfermedades alérgicas? Que estos genes que son heredados de las alergias, habitualmente por factores epigenéticos se empiezan a expresar durante los primeros años de vida y en la adolescencia, ¿sí? Y excepcionalmente la prevalencia de alergias como tal es rarísima en adultos mayores. Es muy raro que un paciente que no haya tenido nada durante su infancia diga, es que desarrollé una alergia a partir de los 70 años de edad. Es excepcional. Lo común, lo que se ve es, de acuerdo a esto, que la mayor cantidad de pacientes alérgicos debutan durante la infancia. Entonces, este adulto mayor, si tiene un problema de tipo alérgico, hacemos una historia clínica adecuada, hacemos estudios y resulta que sí está sensibilizado a un alergeno, habitualmente cuando hacemos una historia clínica detallada y investigamos con detalle con el paciente y con sus familiares qué está pasando, resulta que sí tiene antecedentes en la infancia de que tuvo problemas de tipo alérgico. En ese caso, pues sí corrobora o sí es explicable el por qué este paciente que aparentemente llega porque no había tenido alergias durante su vida y que apenas empezó con problemas de alergia, pues obviamente sí correlaciona porque ya cuando investigamos bien a detalle, podemos decir que el paciente tuvo problemas a lo mejor de rinitis y el paciente nos dice, no, pues es que siempre de niño anduve mocoso, moqueando, y los médicos me dijeron que tenía sinusitis y me daban antibióticos, me curaba y al ratito otra vez tenía sinusitis. Pues a lo mejor no fue realmente una sinusitis bacteriana como tal, sino fue realmente un problema de tipo alérgico. Y este problema de tipo alérgico, pues no fue diagnosticado en ese tiempo, pero nosotros con un adecuado interrogatorio podemos detectarlo. La siguiente, por favor. Entonces la epigenética, sí, la expresión de estos genes es fundamental precisamente y está relacionado con la forma de vida. La forma de vida tiene que ver por esos hábitos y costumbres que tenemos nosotros en las distintas etapas de la vida y que tienen que ver precisamente con nuestras condiciones generales, nuestro tipo de alimentación, nuestro trabajo, el ambiente en el que vivimos, el tipo de habitación y contacto con animales, las inmunizaciones que tengamos, la exposición a agentes tóxicos durante la infancia, adolescente o en la edad adulta, el que alguien fume. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver precisamente con la expresión de estos genes. Si el paciente vive en una zona rural, donde no hay contaminación, donde pues tenemos un área de campo, donde hay cactus o hay bosque, etcétera, a diferencia de un individuo que vive en la ciudad, en un sitio muy contaminado, donde hay una gran cantidad de vehículos, automotores o fábricas, pues todos los elementos tienen que ver con la manifestación de la enfermedad como tal. La siguiente, por favor.
Aquí como que no se ve, había aquí una imagen, pero no sé por qué no se está viendo. Pero le podemos dar la siguiente. Ok, miren, acá podemos ver que las enfermedades alérgicas como tal son un problema de salud pública. Seguramente ustedes tienen algún conocido o algún familiar con alergia, porque es bastante frecuente. Las prevalencias, por ejemplo, de rinitis alérgica en la población general van del 14 al 16%. La prevalencia de asma va del 8 al 10%. La prevalencia de alergia alimentaria, dependiendo de los grupos de edades, van desde el 3 hasta el 4 o 5%, dependiendo de la edad. Entonces, esta imagen nos habla precisamente de cómo las enfermedades alérgicas se han ido obviamente modificando de acuerdo al desarrollo, a la industrialización que tenemos nosotros por los avances tecnológicos. Y entonces vemos que en el siglo XIX pues la influencia ambiental pues era mínima en relación a las enfermedades alérgicas, y obviamente eso se traducía en que no había factores que pudieran condicionar un aumento de las enfermedades como tal. En el siglo pasado, en el siglo XX, pues obviamente las condiciones ambientales por la misma industrialización van cambiando, y finalmente en el siglo XXI pues los ambientes son mucho más predisponentes a que el paciente desarrolle enfermedad alérgica. Y en el caso de la imagen ustedes pueden ver dos individuos. El primero, esta niña que tiene una alta predisposición heredada, o sea, muchos genes que fueron heredados y que obviamente van a provocar que esta niña responda manifestando una enfermedad alérgica de una manera mucho más rápida y más intensa en ambientes muy, muy industrializados, contaminados. Aquel individuo, en el caso del jovencito que está en la parte inferior, que tiene una baja predisposición a desarrollar alergias, vean ustedes, son pocos los genes. No sé si alcanzan a ver que los genes están en rojo, así como para evidenciarlo de una manera muy básica. Pues obviamente, aunque tenga factores ambientales, igual que esta pequeña, que bueno, que se ve ahí, que está en el mismo ambiente, pero si la carga genética que tienes es poca, pues obviamente la enfermedad no va a ser tan severa como en el caso del paciente que hereda de manera intensa este tipo de información a través, obviamente, de la herencia de sus padres. La siguiente, por favor. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Sí se entiende el concepto? ¿Sí soy claro? Sí, doctor. Sí, doctor, todo bien. Ok. Bueno, entonces, vean ustedes, aquí tenemos 3 ejemplos muy característicos y comunes para la atopia. O sea, para aquellos individuos que atópicos, ya dijimos que la atopia es esa predisposición genética a sintetizar grandes cantidades de inmunoglobulina E. Y se ha visto que los genes que tienen que ver con la atopia son genes que se heredan y que tienen que ver con la producción de inmunoglobulina E. Tienen que ver con el factor, con el receptor Fc epsilon para inmunoglobulina E. ¿Qué quiere decir esto? Que se expresa una gran cantidad de receptores para inmunoglobulina E en las células, y también tiene que ver con la formación intensa y fácil de interleucina 4. Estos genes están relacionados con la atopia. Genes que están relacionados con la respuesta TH2. Recuerden que cuando llega un antígeno y es presentado, el linfocito TH0, que es un linfocito maduro pero aún todavía no diferenciado, se puede ir hacia cualquier variedad de linfocito T cooperador. Y en el caso de las alergias, tiende mucho a irse hacia el linfocito TH2, que va a participar estimulando a los linfocitos
presentando al alergeno, al determinante alergénico del que se está sensibilizando al paciente a un B para que este B produzca anticuerpos. Y tiene que ver con estos factores de transcripción, que es GATA3 y STAT6. Obviamente hay genes también que tienen que ver con la función adecuada de regulación de nuestro sistema inmune, que hace que nosotros no desarrollamos alergias y que nuestros linfocitos T reguladores funcionen de manera óptima. Estos genes son importantes precisamente para que no todos los pacientes obviamente desarrollen una enfermedad alérgica, como son el FOXP3 y el factor de crecimiento transformante beta. Estos FOXP3 es otro factor de transcripción a nivel nuclear que cuando se activa de manera importante apaga la respuesta TH2. Y el factor de crecimiento transformante beta, ya decíamos que también es un factor, una citosina que favorece precisamente la función de los linfocitos T reguladores. Genes también incluso de la respuesta a microorganismos. Obviamente hay genes que pueden, que se van a expresar tanto en células marcadas como CD14 de la inmunidad innata y también con receptores tipo Toll-like, que tienen que ver también con la presencia de estos receptores y estas células de inmunidad innata para que nuestro organismo responda de manera óptima ante la presencia de microorganismos que pudieran ser microorganismos que nos favorezcan una respuesta regulada de nuestro sistema inmune ante agentes, en este caso ante los alérgenos que pudieran ingresar a nuestro organismo. Genes de la respuesta a los tejidos que tienen que ver precisamente con la activación de células de los tejidos, principalmente de endotelios, donde podemos ver estas moléculas DARC, ADAM3 y P de prostaglandina E4, que tienen que ver precisamente con la activación de estos, favorecedores obviamente de la respuesta inflamatoria. Entonces vean cómo todos estos genes tienen que ver específicamente con un elemento que está involucrado en la respuesta inmune, tanto proinflamatoria como antiinflamatoria, y que son muy importantes precisamente para poder saber qué está pasando en un individuo que no es alérgico, o sea, que no es capaz de sensibilizarse, y a un individuo que se sensibiliza muy fácilmente ante un alergeno ambiental. La siguiente, por favor. Yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, no sé si no entendí bien. Creo que no es posible sensibilizarse de nuevo por una continua, o sea, estando continuamente con algún alergeno que antes no causaba datos de alergia, pero después sí. En un individuo atópico sí puede suceder, por supuesto. No, en un individuo sin atopia. Ok, en un individuo sin atopia. Habitualmente no sucede eso. O sea, Bueno, es que le pregunto porque yo tengo un cuyo y pues ya llevo un año con él, pero desde hace como 2 meses, cuando estoy con él, empiezo con rinitis y me salen, bueno, se me ponen eritematosos a la piel donde me lo pongo y así, pero, o sea, llevaba un año que no sucedía nada de eso, entonces no sé si es que estoy desarrollando sensibilidad o otra cosa. sí. En este caso, ¿qué opinan tus compañeros? A ver, quiero escuchar, a ver si más o menos ya captaron la idea de que les expuse de cómo se puede sensibilizar a un individuo. ¿Hay algún comentario en el caso en particular de tu compañera, Maya? ¿Cuánto tiempo tarda entre que estás con él y empiezas a tener los síntomas? Pues la verdad no lo he notado, no he pensado en eso. Es que la verdad no es como que lo dé importancia, pero justo ahorita que mencionó lo de la sensibilidad y la genética, pues me puse, como que lo consideré, lo tomé en cuenta, pero la verdad es que no había puesto atención. Excelente pregunta, me gusta mucho esa pregunta. El tiempo de exposición y los síntomas, ese es fundamental. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo más a su compañera?
¿lo has sentido con algo más? O sea, con alguna otra cosa, con el polen o con el frío o al comer algo. Solamente, bueno, me sucede, pero es de siempre con el polvo. Y eso también era una duda, porque dije, quizá no es realmente el animal, sino que quizá no está totalmente limpio, porque como está en el jardín, posiblemente sea el polvo el que está causándome eso. Excelente pregunta. Otra pregunta más. No, bueno, eso sí no. ¿De niño no tuviste alergia a alguna cosa? No, que yo sepa no. Oye, o sea, alguno de tus familiares que sepas que son alérgicos, ya sea algún alimento, que presenten rinitis, o sea, tú eres la única que eres alérgica al polvo. Sí, bueno, o sea, no estoy como diagnosticada ni nada, solo lo he notado, porque pues usualmente, de hecho por eso suelo ser muy como cuidadosa con la limpieza y no me sucede muy a menudo por lo mismo, porque no estoy como que normalmente en contacto con él, pero no, que yo pueda, nada, solo. Ok, entonces después de estas preguntas, ¿qué le responderían ustedes a su compañera? ¿Tiene alergia o no tiene alergia? ¿Está sensibilizada o no está sensibilizada? Pues es que sí pudo generar sensibilización, pero no sé cuánto tiempo o cuál es el máximo para sensibilizarte. No sé si un año o en este caso 10 meses es mucho. Ajá, es que esa igual era mi duda, porque realmente creo que el lapso de tiempo fue muy grande. Okay. ¿Es pregunta o es comentario? Ok, muy bien. Ok. ¿Alguien más quiere opinar antes de que yo les comente algo? Según lo que acabamos de ver, pues Sí. todavía está en el rango de adulto joven, entonces todavía podría ser susceptibles a estos cambios epigenéticos y a ver, durante esos 10 meses, a ver, no sé si sea posible que en esos 10 meses haya sido un periodo de sensibilización y ya ahorita ya esté mostrando la respuesta alérgica. Correcto. Vean que es algo bien interesante y esto tiene que ver exactamente lo que nos dijo su compañera con esa cara genética. Recuerden que la herencia es multigénica de penetrancia variable. Entonces, no todos los pacientes se comportan de la misma manera, pero hay algo común en estos pacientes. La pregunta que siempre tienen ustedes que investigar es la que hicieron, ¿no? O sea, si hay datos sugestivos en edades anteriores, bueno, en otros años, de síntomas sugestivos de alergia, porque a veces el paciente los pasa desapercibidos. Entonces, en este caso, pues su compañera dice que sí había datos de sospecha de alergia con el polvo. Entonces, podríamos estar hablando que existe la duda de que ella pudiera estar ya manifestando una rinitis alérgica leve, que no le hizo ir a ver al médico, pero que sabe que el polvo le hace daño y que, bueno, evita estar en contacto con el polvo porque, a diferencia del resto de su familia, ella es mucho más susceptible a presentar síntomas ante la presencia de polvo. Entonces, tenemos ahí un dato interesante. Siempre tienen ustedes que las enfermedades alérgicas son enfermedades crónicas. Por lo tanto, ese antecedente, y lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de historia clínica, es relevante. O sea, siempre ustedes tienen que investigar si la enfermedad como tal tiene un tiempo ya largo de evolución, ya sea la que está presentando en la actualidad el paciente o alguna otra enfermedad que haya tenido diferente, pero de tipo sospechosamente alérgico. Entonces, a lo mejor su compañera de pequeña tuvo problemas de piel,
muy latente, y bueno, a lo mejor nunca lo ha comentado con su mami, y la mami le pueda decir, no, pues sí, tenías problemas, porque pues con frecuencia tenías comezón, te salían lesiones en la piel, y tendríamos que ponerte unas cremas, etcétera. O sea, investigarle, rascarle muy bien a ese antecedente. Ahora, la pregunta es tuya, de que si puede ser alérgica al cuyo, ¿verdad? Es un cuyo el que tienes. ¿Y por qué no al inicio hizo síntomas y en la actualidad cuando lo toca o se acerca le tiene síntomas? Es muy importante el umbral de sensibilización. El umbral de sensibilización es precisamente, ahí juega mucho el aspecto del alergeno al que está en contacto el paciente, la intensidad y la frecuencia de contacto, y las condiciones ambientales finalmente, ¿sí? Y algún factor agregado que pudiera haber favorecido la sensibilización. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que hay individuos que pueden sensibilizarse durante los primeros contactos con el alérgeno, y al cabo de los primer mes del inicio del contacto ya tenga en su organismo anticuerpos IgE específicos contra las proteínas del cuyo. Pero a lo mejor su compañera tiene una carga genética muy baja, tiene pocos genes que la predisponen a desarrollar alergias, que aparentemente ese es el caso porque pues no hay antecedentes muy directos en la familia de que padezcan enfermedades alérgicas. Pero, como dice, tanto va el cántaro al agua que hasta que se derrama esta. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el contacto iterativo por un tiempo ya prolongado hizo que el umbral de sensibilización se diera. Y entonces llega un momento ya en que el paciente ya va a responder ante el contacto con el agente, en este caso el cuyo, manifestando síntomas que característicamente tienen que ver con síntomas de respuesta inmediata y que son variables en relación a la intensidad. Por decir, a lo mejor el contacto con el cuyo en tiempo es muy corto y a lo mejor los síntomas van a ser leves. Si el contacto es muy estrecho y frecuente, pues va a ser los síntomas mucho más severos, ¿sí? A lo mejor si ella tiene una rinitis alérgica y su respuesta inmune está activa porque está en época, por decir, que tuviera alergia a los ácaros del polvo, ¿sí? Y que le estuvieran provocando rinitis. Y ahorita en esta época precisamente del año, los pacientes que tienen alergia a los ácaros tienen síntomas de alergia. ¿Por qué? Porque el ácaro del polvo, este pequeño arácnido que vive en el polvo de la casa, del interior, no en el polvo de la tierra de la calle, ahí no hay ácaros. Los ácaros se encuentran donde nosotros estamos continuamente y descamamos piel y se alimenta de nuestras escamas. El ácaro es feliz y se reproduce de manera impresionante cuando tiene calor, alimento y humedad. ¿Y en qué época del año habitualmente tenemos ese ambiente? Pues lo tenemos precisamente ahorita. Lo que es los meses de agosto, septiembre y octubre son meses muy calurosos, meses húmedos, ¿sí? Y donde habitualmente por el ambiente, tanto la ropa de cama se lava mucho menos frecuente que en épocas en las que son soleados los días, y entonces pues se favorece un ambiente para que estos ácaros aumenten la intensidad, su cantidad. Hay síntomas secundarios a la presencia de una mayor cantidad de ácaros, y esa condición inflamatoria puede hacer que de manera concomitante el paciente pueda reaccionar también de manera un poquito mayor ante otro tipo de alergenos que pudieran estar en su medio ambiente. ¿Qué podríamos en conclusión decir? Que tiene datos de sospecha de enfermedad alérgica y sospechamos también que está sensibilizada a las proteínas del cuyo, en este caso, de esta mascotita. Entonces, ¿cuál sería el plan para poder hacer el diagnóstico, aparte de hacer una historia clínica
como ustedes hicieron preguntas bien importantes, una historia clínica completa, ¿sí? Ver en el paciente si tiene datos de estigma alérgico que a veces no se ven, o el paciente no los percata porque siente que es normal que esté ojeroso el paciente, que tenga surco nasal transverso en la punta de la nariz, etcétera. Pero uno como médico que ha estudiado alergología desde la escuela de medicina, pues ya sabes que son datos de estigmas, son datos que no podemos evaluar en una simple exploración física y que nos orientarían a que el paciente a lo mejor es un paciente atópico. Pero, ¿qué estudio harían ustedes para saber efectivamente si los síntomas que tiene ante el contacto con la mascota están relacionados con la alergia? Es pregunta para ustedes. Ponerla al cuello y ver su reacción. Ajá, exposición controlada. Eso. Una es sencillito, la exposición al alérgeno, si le da síntomas inmediatos, posiblemente es una prueba de reto positiva y puede manifestar efectivamente síntomas, pues entonces casi es la prueba de reto positiva y sí puede tener sensibilización. ¿Y de qué otros elementos nos podemos valer para poder hacer diagnóstico de que la paciente está sensibilizada a las proteínas del cuyo? En este caso, su compañera. No sé si una intradermorreacción o haya para... Exacto. Muy bien, Amairani. Una prueba cutánea, efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Si sospechamos que cuyo es el que te está dando problemas, pues te ponemos un extracto alergénico de cuyo en la cara anterior del antebrazo. Al mismo tiempo colocamos una gotita de histamina en un extremo y en el otro extremo contrario colocamos una gotita de solución salina isotónica o glicerina. ¿Por qué colocamos eso? Porque la gotita de histamina es un control positivo, nos habla de que tu piel, a la hora de hacer el pinchazo, el prick test o punción, y poner en contacto la histamina, provocamos que se forme una roncha. Es un control positivo de que tu piel es reactiva ante la aplicación de la histamina. Es importante, porque a veces el paciente puede estar tomando antihistamínicos y si nosotros no nos percatamos y le hacemos prueba cutánea, pues no nos vamos a dar cuenta realmente si está sensibilizada porque la prueba va a salir negativa. Entonces, por eso es importante poner un control positivo, porque a lo mejor el paciente dice, sí estuve tomando antihistamínicos, pero los dejé de tomar desde hace 5 días. A lo mejor sí podríamos hacerle pruebas cutáneas. Entonces, le colocamos el control positivo, el alérgeno, extracto alergénico que estamos investigando y el control negativo. Entonces, si el control positivo nos da roncha, quiere decir que sí está reactiva su piel. Entonces, sí podemos ya evaluar qué pasó con el extracto alergénico, en este caso, las proteínas del cuyo alergénicas que estamos investigando. Entonces vamos a ver si hay respuesta cutánea ante el prick test o la punción en la piel, formando precisamente una roncha por degranulación de los mastocitos, si es que existen anticuerpos de tipo IG específicos contra el cuyo, contra las proteínas del cuyo, pegados esos anticuerpos a los mastocitos de la piel. Entonces, si existe sensibilización, si existen anticuerpos de tipo IG específicos, pues va a formar una roncha, habitualmente mayor de 3 milímetros. ¿Y para qué serviría el agua bidestilada o solución salina isotónica o glicerina como control negativo? ¿Para qué creen que sirva? Que no tenga una dermatitis por contacto. Ok. Claro, si exactamente tienes algo de razón, pero básicamente recuerden que la dermatitis de contacto es una hipersensibilidad tardía. Aquí más bien lo que nosotros queremos verificar es que el paciente no tenga dermografismo.
¿Saben qué cosa es dermografismo? Sí. No, doctor. No. Es esa sensibilidad que tiene la piel a degranular mastocitos de manera inespecífica ante un estímulo mecánico. Es algo muy común en la población. Doc, pero el dermografismo no se vería solo con, pues, hacer las maniobras sobre la piel, lo que se conoce como escritura sobre la piel. Exactamente, ese es el dermografismo. O sea, es esa susceptibilidad que tiene un individuo a degranular mastocitos de la piel ante un estímulo mecánico. Por ejemplo, alguien no tiene alergia, pero tiene dermografismo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un objeto romo, por decir, una batelenguas, ¿sí? Hacemos un rayoncito con la batelenguas en la piel, en el antebrazo o en la espalda, y esperamos 5 minutos mínimo. Si vemos nosotros que se hace una roncha así larga, de acuerdo al lugar donde nosotros hicimos la presión lineal de la batelenguas, al pasar el batelenguas sobre la espalda, pues entonces el paciente está degranulando mastocitos por el estímulo mecánico. Hay veces, incluso hay imágenes, fotografías en los libros donde se ejemplifica el dermografismo en un individuo que le hicieron hasta un gatito en la espalda. Jugaron el famoso juego del gato, ven que son 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales para poder jugar el jueguito del gato. ¿De qué es tan delicada la piel? ¿Sí? Que se inflama la piel por un estímulo. El paciente con dermografismo no se puede poner un calcetín que ligue fuerte o una prenda que ligue fuerte porque se le inflama el sitio donde la ropa está haciendo presión. Un paciente con dermografismo recibe un balonazo en la cara y queda como dicen, como chachalaco, o sea, queda todo inflamado de la cara, ¿sí? Por el trauma. Entonces, ese dato siempre hay que tomarlo en cuenta. La prueba cutánea negativa en un individuo que no tiene dermografismo, aunque tú le hagas la punción sobre la solución salina isotónica, una solución inerte, o una agua bidestilada, una gotita de agua bidestilada, pues no va a pasar nada, o sea, no se va a inflamar la piel con el trauma de la punción que hagamos del prick. Pero si el paciente tiene dermografismo y nosotros en el control negativo le hacemos la punción y se inflama, entonces, ¿creen que sea útil en un momento dado haberle hecho la prueba cutánea o no? Pues no, porque va a salir positiva de todos modos y no sabemos si es por la exposición o por el dermografismo. Exactamente. Por eso, siempre que hagamos unas pruebas cutáneas, y ya sea con un alergeno, con 15, con 20, con 30 o 50, siempre tenemos que poner un control positivo y un control negativo con ese fin. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro? Continuamos, por favor, con la siguiente. Bueno, este es un trabajo de investigación, no sé realmente, no recuerdo si está escrito, parece que no. Doctor, ya no hay siguiente. Ah, ¿no? Ah, entonces quedó incompleta. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Y, por ejemplo, todas las proteínas que usan para hacer las dermoreacciones y las pruebas, o sea, ya están como sintetizadas y las piden, o si es así como algo raro, ¿cómo funciona? Sí, se conocen como extractos alergénicos. Se supone que hay laboratorios, aquí en México hay varios laboratorios, otros laboratorios son españoles, otros americanos, que se encargan de producir vacunas para la alergia, en este caso, extractos alergénicos que pueden ser confeccionados en laboratorio con todas las técnicas y con la vigilancia y la autorización de las autoridades de cada país
precisamente para poder proporcionar extractos alergénicos que tengan la misma potencia, ¿sí? Y que tengan la misma proporción de elementos que puedan permitirnos a nosotros evaluar una respuesta cutánea en el caso de manera uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay extractos alergénicos que toman como base, ¿sí? La cantidad de nitrógeno proteico que tiene un extracto alergénico de determinada proteína alergénica. Otros manejan, por ejemplo, el peso-volumen, ¿sí? Entonces, la cantidad de extracto alergénico en un volumen determinado. Otros manejan volumen. Finalmente, dependiendo del tipo de extracto alergénico que maneje un médico que hace pruebas de alergia, que habitualmente es un médico alergólogo, debe de saber el médico alergólogo que los extractos alergénicos tendrán que sufrir un proceso ya de dilución para poder obtener concentraciones diferentes. Cada concentración se va a utilizar para determinado procedimiento. Habitualmente, para hacer pruebas de alergia, estamos utilizando concentraciones muy altas, más o menos de 1 a 20 peso-volumen. Y en el caso, por ejemplo, de extractos alergénicos que se utilizan para preparar vacunas, para desensibilizar o hiposensibilizar a un paciente, las diluciones son mucho mayores. ¿Por qué? Porque el tratamiento de inmunoterapia en la actualidad, la base del tratamiento para hiposensibilizar a un paciente que tiene una sensibilización de alguna proteína que ya fue evidenciada a través de la prueba cutánea o la determinación de anticuerpos IgE en sangre específicos, deberá de ser de manera con un incremento progresivo a través de la administración de vacunas, en la actualidad autorizadas por la Organización Mundial de Alergia y aplicadas en prácticamente todos los países. Son las vacunas por vía sublingual y vacunas subcutáneas. Entonces, tanto para la sublingual como para la subcutánea, habitualmente empezamos con diluciones muy bajas para alcanzar durante los primeros 3 meses concentraciones altas de mantenimiento. Y ya teniendo concentraciones altas que vamos a administrar al paciente, entonces ya le administramos el tratamiento de inmunoterapia, ya lo podemos espaciar. Ya no va a ser en el caso de la sublingual todos los días, sino podemos espaciarlo a 3 veces al día, o 3 veces a la semana, o 1 vez a la semana para mantenimiento, o podemos, en el caso de la subcutánea, que habitualmente empezamos con una aplicación 2 veces por semana, ¿sí? Y ya para mantenimiento podemos dejar una aplicación cada 15 días o cada mes. Hay distintos esquemas de sensibilización, dependiendo del extracto alergénico y obviamente dependiendo de las características del paciente. Habitualmente se prolonga mucho el tratamiento de inmunoterapia cuando el paciente está polisensibilizado o está demasiado sensibilizado. Obviamente esos cambios de concentración de menor a mayor habitualmente no lo toleran. Entonces a lo mejor empezamos con una dilución muy alta y en la siguiente consulta que vamos a cambiar la concentración de la vacuna, la hacemos un poquito más concentrada de acuerdo a nuestro esquema y resulta que el paciente no la tolera. O sea, de inmediato si es subcutánea, hace ronchas, sí, o manifestaciones clínicas inmediatas después de la aplicación de la vacuna, o si es sublingual, también hace manifestaciones locales o sistémicas al incrementar la concentración. Entonces vean que no es tan, en el caso de las enfermedades alérgicas, cada paciente es muy especial, cada paciente es muy en particular, y a eso se debe que en ocasiones el riesgo de que un médico
no hayas estudiado para poder administrar de manera objetiva y bien fundamentada un tratamiento de inmunoterapia, pues conlleva un riesgo elevado, porque no es nada más A más B es igual a C, sino hay que adaptarse a los aspectos que les acabo de mencionar y verificar efectivamente, pues tomar en cuenta todo esto para poder hacer un tratamiento muy específico a cada paciente. Hay que ver su edad, si tiene comorbilidades, qué tan sensibilizado está el paciente, cuántas sensibilizaciones tiene, a cuántos alergenos, el aspecto ambiental, ¿sí? Que si se retira o no se retira el alergeno, si tiene algún trastorno inmunológico al mismo tiempo, si está tomando algún medicamento que pudiera bloquear o afectar la respuesta inmune de un paciente con inmunoterapia. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Entonces, incluso vean, la inmunoterapia, o sea, las vacunas para la alergia o inmunoterapia alérgeno específica se inició por Nunn y Freeman en Inglaterra. Y algo característico de los ingleses es que cuando empezaron a utilizar la inmunoterapia con bastante éxito, se extendió este tratamiento de vacunas para la alergia a todo el personal médico. Entonces se hizo muy abierto y médicos que no estaban capacitados empezaron a aplicarla y hubo muchas muertes en Inglaterra por el tratamiento con inmunoterapia, a tal grado que el Departamento de Salud del Gobierno de Inglaterra prohibió el tratamiento con vacunas de alergia por los efectos que se estaban presentando por un uso indiscriminado de la inmunoterapia y por personas que pues la administraban de una manera como muy básica. Y entonces, paradójicamente, duró mucho tiempo excluida del tratamiento de los alergólogos ingleses, y mientras en otros países continuó evolucionando y se empezó a hacer investigación sobre inmunoterapia, incluso por otras vías de administración. Los italianos utilizaron mucho vacunas para la alergia para administrarla por vía intranasal. Otros utilizaron vacunas por vía de conjuntival, instilando gotas. En la actualidad hay una corriente que habla de utilizar inmunoterapia por vía intralinfática, con administraciones una vez por mes a nivel de los ganglios de las cadenas inguinales. Entonces se han ido experimentando por los médicos inmunólogos diferentes formas de administración de la inmunoterapia. Sin embargo, en la actualidad las únicas dos vías que están autorizadas a nivel de la Organización Mundial de Alergia y en este caso en México a través de la COFEPRIS, que es el órgano regulador, es precisamente la inmunoterapia subcutánea, que se administra subcutánea en los brazos, inicialmente 2 veces a la semana, pues se va espaciando, y la inmunoterapia sublingual, que se administra efectivamente en la mucosa oral y que posteriormente, después del tratamiento que habitualmente se da, hay diferentes esquemas. Esta administración inicialmente dependiendo de cada esquema, pero puede ser incluso de extractos alergénicos por vía sublingual, y paulatinamente, conforme avanza el procedimiento, se va espaciando la frecuencia en días de administración. Entonces, no sé si con esto responda a tu pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, ¿ya quedó claro la importancia de los genes en las enfermedades alérgicas? Y ahorita que veamos lo de historia clínica alergológica, es fundamental investigar precisamente esos antecedentes a veces muy claros, porque dice el familiar, sí, es que yo tengo una hermana que tiene alergia y que incluso ya fue a ver al médico y le hicieron pruebas cutáneas y salió positiva. Bueno, ahí sí, es muy claro, ¿no? Pero a veces no es tan claro.
y no está claro, y entonces nos quedamos con la duda. Árbol, me podrían ustedes preguntar, ¿qué tan útil es el árbol genealógico en el caso de estas enfermedades? ¿Sí? Se debe de hacer. Cuando tenemos un paciente con alguna patología en donde se sabe que hay un factor genético para poder explicar la enfermedad, ¿sí? Se debe de hacer un árbol genealógico. Obviamente, en el caso de las enfermedades alérgicas, sí es conveniente hacer el árbol genealógico, aunque a veces, muchas veces no el árbol genealógico por el tipo de herencia que se da en este tipo de enfermedades, pero si queremos hacer un buen expediente clínico y tener todos los datos ahí, hay que hacer obviamente árbol genealógico, así como también hay que hacer un consentimiento informado por escrito de que el paciente pues va a recibir una protección de datos personales, y ante un procedimiento que nosotros hagamos de diagnóstico que conlleve un riesgo al paciente, por ejemplo, prueba de cutánea de alergia, o ya propiamente el tratamiento de la inmunoterapia a largo plazo, como existe el riesgo muy, muy bajo de que pudiera haber alguna reacción adversa al fármaco o al procedimiento de prueba cutánea, se debe también de firmar un consentimiento informado para que el paciente, si es una persona mayor de 18 años o los padres o tutores de un niño, den su consentimiento para que podamos hacer ese tipo de procedimientos. ¿Sí? Entonces, esta plática por ahí está incompleta. Voy a buscar la que viene completa para poder compartirla, ¿sí? Porque ya la subí, parece que ya la tienen ustedes ahí. Si no, me avisan para que yo la pueda subir y la puedan tener ahí como referencia. Por favor, ya subí el libro, ¿sí?, que nos va a servir de base, este libro precisamente, en materiales de clase, como pueden ustedes ver acá. Ahí tenemos el libro, ¿sí?, que nos va a servir de base, que es el libro de alergia y asma. Este libro fue hecho por alergólogos mexicanos y obviamente está muy actualizado, está bastante concreto y sí va a ser de mucha utilidad. Entonces, conforme avancemos en las clases, podamos ir consultando precisamente los temas. A ver si me puedes poner, por favor, el índice para que podamos ir viendo los temas. Y pues hay que macheteárselo, como dicen, ¿verdad? Hay que leerlo todo, las 450 páginas, ¿sí? Vean ustedes acá, empieza con epidemiología de las enfermedades alérgicas. Después hablamos propiamente de los factores, ¿sí?, relacionados con la respuesta alérgica, de la epigenética en la enfermedad alérgica, de lo que hablamos, y de la relación que existe, la de la microbiota, con la génesis de estas enfermedades alérgicas. Marcha atópica, medidas de prevención, aerobiología, que es la ciencia de la biología que estudia precisamente las características, ¿sí?, de los pólenes, tanto de malezas, plantas y pastos, su composición, su morfología y las características de polinización que tienen estos vegetales, y que tienen que ver mucho con la sensibilización alérgica que hay un paciente y las manifestaciones clínicas ya sensibilizado ante la exposición a estos pólenes en determinadas épocas del año, que habitualmente los síntomas son más fuera de casa que dentro de casa. Cuando los síntomas son más dentro de casa, habitualmente hay que investigar muy bien aquellos agentes que se encuentran dentro de casa que nos pudieran sensibilizar. Estamos hablando de hongos, estamos hablando de mascotas, de caspas de animales, estamos hablando de insectos, dentro de los cuales están los ácaros del polvo, ¿sí? Entonces, es importante estudiarlos también como tal.
¿sí? Y el factor de contaminación que tiene que ver también dentro de casa. Dentro de casa también hay factores de contaminación, así como hablamos de los que se encuentran fuera de casa y de la contaminación. Dentro de casa también hay factores de contaminación. Entonces, fácil, ustedes se pueden estudiar los primeros 10 temas, que son más o menos lo que hemos avanzado, con mucho más detalle, ¿verdad? Y en ese tenor vamos a ir avanzando. Entonces vayan leyéndoselo poco a poco, no traten de leerse los capítulos en un día o en 2 días previos al examen parcial, sino vayan avanzando conforme vamos nosotros revisando los temas, van a ir ustedes avanzando paulatinamente y van complementando la información, ¿sí? Y de esta manera van a tener una solidez más en lo que van a ir aprendiendo. Revisiones bibliográficas sobre algún tema también pueden ir haciéndolo, podemos ir comentándolo, ¿sí? Ahorita por lo pronto, recuerden que el último día es para su grupo, me parece que es mañana, para que puedan ustedes comentarme la plática que les subí de las 111 diapositivas, para que ustedes me hagan un comentario breve pero concreto de lo que más les haya llamado la atención sobre el tema en general de la respuesta inmune integral, ¿sí? Y de esta manera puedan ustedes, podamos ir concretizando y no dejando espacios. ¿De acuerdo? Aquí está, ya su compañero amablemente nos puso la presentación para que ustedes vayan paulatinamente revisándola y bueno, vayan haciendo ese pequeño resumen, pero concreto, de lo que crean ustedes más importante. ¿Sí? Sí, adelante, dime. Ahorita que comentaba esto, ¿tiene alguna fecha ya prevista para lo que son las evaluaciones parciales? Ya sé que apenas vamos empezando y todo eso, pero ¿ya tiene alguna fecha? Sí, yo creo que sería después de que veamos alergia a alimentos y alergia de piel. Mira, ahorita, de acuerdo al programa, hemos avanzado como una cuarta parte. Todavía nos falta bastante. Entonces yo espero que estamos ya ahorita en septiembre. Termina el curso a finales de noviembre, me parece, ¿verdad? En la última semana de noviembre. Para la última semana de noviembre ya tenemos que tener calificaciones. Por lo tanto, el primer parcial lo estaremos haciendo como la primera semana de octubre. Y el segundo parcial ya para hacer la calificación final, estaríamos haciendo como la tercera semana de noviembre. ¿De acuerdo? Por eso es importante que estemos al corriente y que de las clases, vayamos avanzando en las clases y podamos, llegando a esa fecha, por ejemplo, si no alcanzamos a revisar los temas más o menos como a la mitad de que se tienen planeados, que les acabo de mencionar todo lo que es alergia alimentaria y alergia de piel, entonces el examen sería hasta donde lleguemos, ¿sí? Y el resto de lo que veríamos posteriormente sería lo que incluiría básicamente el segundo parcial. No les voy a preguntar más allá de lo que no hayamos visto, ¿sí? Entonces, la idea es que, bueno, vayamos consolidando los temas de una manera muy concreta. A mí me interesa más que por ejemplo, ya se lleven ahora sí que para siempre todo el concepto de la herencia y de cómo se sensibiliza un paciente. A veces el estudiar, por ejemplo, el asma y los fenotipos de asma y el nivel de control del asma y el tratamiento del asma de acuerdo al nivel de control o a nivel de severidad, pues a lo mejor lo podríamos revisar en términos generales, pero finalmente
las guías para el manejo del asma están cambiando continuamente. Y a lo mejor lo que están ustedes ahorita aprendiendo, pues cambia un poquito en unos 2 o 3 años. Entonces me interesa más consolidar los aspectos fundamentales de las enfermedades y no tanto irme a los detalles. De hecho, el primer parcial que les voy a hacer es precisamente sobre eso, sobre lo más importante que deben de ustedes de saber de las enfermedades alérgicas. Y olvídense que si les voy a preguntar, por ejemplo, cuál es la molécula de transcripción que está relacionada con la protección y el desarrollo de las enfermedades alérgicas. No les voy a decir, a ver, anote, ponme ahí, STAT 3, STAT 5. No, esa no es la idea. La idea es ser más objetivos, más concretos y que ustedes se lleven algo práctico para que les sirva precisamente para que ya cuando estén ustedes tanto en su internado y ya vean pacientes de tipo alérgico, pues sepan realmente cómo identificarlo, cómo abordarlo y cómo podemos nosotros dar manejo al paciente y qué estudios son los que debería de recibir el paciente, ver su entorno familiar, ¿sí? Ver de qué manera contestar las preguntas que muchas veces nos hacen los padres o los mismos pacientes, como por ejemplo, oiga doctor, y después del tratamiento ya voy a curar, ya nunca más me va a volver a dar en la vida. O sea, son cosas así tan básicas que obviamente el paciente se las pregunta porque tiene derecho a saber, ¿sí?, cuál es el pronóstico de la enfermedad. Y uno con bases le va a decir, pues en este caso, por ejemplo, de esta pregunta, ¿sí?, las enfermedades alérgicas como tal, pues básicamente se controlan. Y uno le puede decir al paciente, si usted entiende por curación que el paciente nunca más en la vida, después del tratamiento que le dimos, ¿sí?, no pueda presentar un cuadro alérgico, pues no es el caso. ¿Por qué? Y lo acabamos de ver ahorita en esta clase, porque el problema de las alergias se hereda. O sea, nosotros no podemos hacer nada, al menos que ya hagamos alguna manipulación genética, pero no podemos hacer mucho con respecto a la herencia. Sí podemos modular la herencia y la respuesta inmune, favoreciendo un ambiente epigenético protector, ¿sí? Pero decir, nunca más va a tener usted una apendicitis, como en el caso de un cirujano que opera a un paciente por una apendicitis aguda, le quita el apéndice y entonces ya con toda la seguridad del mundo, ¿sí?, el paciente, sin temor a equivocarse, le puede decir al paciente operado, ¿sabes qué, amigo? Pues nunca más vas a volver a tener apendicitis porque el apéndice ya te la retiré, ¿sí? Entonces ya de este problema ya no lo vas a tener. No es el caso de las enfermedades alérgicas por los factores precisamente genéticos que les acabo de mencionar. Que si entiende curación para que el paciente ya no tenga síntomas de alergia y permanezca bien durante el resto de su vida, pues también puede ser. O sea, también podemos decirle, ¿sabes qué? Tú respondiste muy bien al tratamiento, ¿sí? Ya tienes tanto tiempo asintomático, simplemente mantén una vida sana y seguramente el resto de tu vida no vas a tener problemas, ¿sí? Pero que yo te asegure que por alguna circunstancia posterior, en alguna etapa de la vida posterior, pudieras nuevamente manifestar enfermedad alérgica, pues eso no puedes manifestar enfermedad alérgica, pues eso no te lo puedo asegurar, porque pues los genes están ahí y esos genes pues, van a responder dependiendo obviamente de muchas condiciones, ¿sí? Entonces, ese concepto es muy importante. Enfermedad alérgica, una enfermedad crónica, ¿sí?, que tiene un componente genético importante y que está demasiado relacionada con las cuestiones ambientales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya le vamos a dejar acá.
Por favor, hagan su tarea, ¿sí? Me parece que les puse un límite el día de mañana, así es que tienen todavía el día de hoy y mañana para los que no hayan revisado el tema de respuesta inmune integral, la revisen y me pongan por favor cada uno un comentario concreto, breve, para que yo pueda leerlos y poder calificarlos. De acuerdo, doctor. Sí, doctor, gracias. Próxima clase ya vamos a ver historia clínica neurológica y empezamos. No recuerdo el programa. ¿Qué decía el programa? Después alergenos. Vamos a revisar alergenos. Vayan preparándose ya la siguiente clase. La siguiente clase básicamente, aparte de revisar historia clínica, vamos a ver alergenos intradomiciliarios y extradomiciliarios. Por favor, vayan investigando, vayan viendo en su casa, si tienen jardín o en el parque cercano a su casa, o si están ustedes en algún pueblito y tienen ahí campo y eso, pues empiecen ustedes a revisar qué plantas están a su alrededor, cuáles son alergénicas y cuáles no son alergénicas, porque es importante que ustedes desde ahorita empiecen a identificarlas, porque cuando revisemos el tema, pues obviamente vamos a poner imágenes de las plantas y vamos a hablar de cada una de ellas, de la polinización, de qué tan las características del polen, porque algunos son más sensibilizantes que otros, etcétera, ¿no? Entonces, vayan avanzando en eso, vayan identificando plantas alergénicas de su alrededor, vayan identificando mascotitas que pudieran estar también a su alrededor, que pudieran ser alergénicas. Si algunos que vivan, por ejemplo, en ambientes muy calurosos, por ejemplo, en algunas zonas de la Mixteca poblana, pues no le va a ser raro que en su casa o en la casa de los vecinos pues haya cucarachas. Y la cucaracha, que se conoce como Periplaneta americana, es muy alergénica. Y entonces hay que identificar también a la cucaracha, hay que ver cuáles son las proteínas alergénicas, ¿sí? Habitualmente con qué enfermedad alérgica se correlaciona. O sea, hay mucho que estudiar. Entonces vayan identificando los alergenos que están a su alrededor, por favor, para que cuando revisemos el tema podamos hablar de ellos. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Bueno. Sí, doctor. Buenas noches, pásenla bien, cuiden mucho a sus papás y nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor.